Hola, mi nombre es Lane García y junto con mis compañeros Marlis Brizuela, Aymara Suárez, Yesler García, Álvaro Chacón, Karl-Hermil Sueskun, Lesney Cabotini, hablaremos sobre un tema de gran interés desde el punto de vista investigativo. Nos referimos a la perspectiva epistemológica, fenomenología hermenéutica. El objetivo de la siguiente exposición es dar a conocer los aspectos referentes a la perspectiva epistemológica, fenomenología hermenéutica. Específicamente nos centraremos en los temas referentes a su origen, fundadores, concepto, naturaleza, objeto de estudio, estructura y método de investigación. A continuación hablaré acerca del origen y sus fundadores. La palabra fenomenología representa una corriente idealista subjetiva y uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Nace a principios del siglo XX con la obra titulada Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl. Para Husserl, la fenomenología es el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a un objeto fuera de sí misma. De esta forma, pues la fenomenología es el estudio de las estructuras de la experiencia tal como se presentan en la conciencia, sin referir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas. La palabra fenomenología deriva de dos palabras de origen griego, painomenon, que significa fenómeno, aquello que se muestra a partir de sí mismo, y logos, que significa ciencia o estudio. Etimológicamente, la fenomenología es el estudio de lo que se muestra, esto según Moreira 2002. La fenomenología no es un método intelectual, no recoge datos, no elabora estadísticas, no realiza trabajos de campo, no pregunta por la actuación o el pensamiento del investigador. El objeto o el objetivo es elucidar el eidos, esto es el fenómeno puro, el fenómeno que no está condicionado por ningún tipo de factor externo. Aquí es donde entra en juego lo que es la epogé o lo que llamamos fenomenología o el reduccionismo fenomenológico, es dejar a un lado todo tipo de perjuicio para poder así obtener resultados verdaderamente satisfactorios dentro de la investigación. Dentro de los principales representantes de la fenomenología podemos mencionar a Max Weber, Alfred Schultz, Edmund Husserl y Martin Heidegger. Por otra parte, la hermenéutica nace en el siglo XIX. Proviene de la palabra herminium, que significa explicar, traducir o interpretar. En un principio se utilizó para el estudio de la teología. Su aplicación estaba más centrada hacia lo que era el estudio o la interpretación de las Sagradas Escrituras. Su uso luego fue ampliado durante ese siglo XIX, a partir de ese siglo XIX fue ampliado y utilizado en teorías filosóficas, por ejemplo, como orientadas hacia lo que es la comprensión, el significado y el análisis. La hermenéutica se basa en los fenómenos estudiados, busca descubrir el significado de las cosas, de los fenómenos, interpretar los hechos, objetos o cualquier otra cosa que pueda ser analizado e interpretado para luego buscar o encontrar lo que es la comprensión de lo que se está estudiando. Entre sus principales representantes tenemos a Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Heidegger y Hans Georg Gadamer. A continuación los dejo con mi compañero que van a seguir continuando con la explicación referente a este enfoque. Hola, mi nombre es Marlis Brizuela y les voy a hablar acerca del concepto de la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Esta perspectiva es una filosofía de vida que se genera y construye en la misma temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? El ser que investiga, el modo de ser del ser investigador, interpreta constantemente su realidad objeto de estudio. Ahora bien, para el científico Heidegger, consideraba a la investigación científica más que un método. Él expresaba que el ser como investigador debe interpretar su mundo, su realidad y su objeto de estudio en su cotidianidad. Ahora bien, en atención a esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la posición de Heidegger es fenomenología hermenéutica y no fenomenología pura o reflexiva como su mentor, en este caso el científico Husserl? Simplemente porque para Husserl
el investigador iba directamente a las cosas mismas, es decir, sin prejuicios ni concepciones teóricas a priori. Mientras que para Heidegger se tematiza más el descubrimiento de las cosas, ya que considera un contexto temporal en la interpretación del ser y el ahí. En la interpretación del ser y del ahí, esa dimensión puede ser histórica, cultural, filosófica, antropológica, entre otras. Para ampliar más acerca de esta perspectiva, le doy el pase a mi compañera Aymara Suárez, quien les estará ampliando en detalle acerca de la naturaleza de dicha perspectiva. Gracias. Mi nombre es Aymara Suárez. Les voy a conversar un poco acerca de la naturaleza de la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Es necesario hacer referencia a los aportes de Husserl. La fenomenología de Husserl se basa principalmente en la intuición. Consiste básicamente en entender y hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad. Husserl se concentra más en la epistemología, en el cómo conocemos, y hace referencia a la intuición reflexiva para describir esa experiencia. El hilo fenomenológico gira en función de mirar las cosas por sí mismas y los hallazgos de la esencia de esas cosas. Más adelante, la fenomenología interpretativa o hermenéutica, que fue propuesta por Heidegger en el año 1927, como una metodología filosófica para descubrir el significado del ser o de la existencia de los seres humanos. Para Heidegger, un fenómeno es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace de manifiesto y visible en sí mismo. Se centra en la ontología, cómo es el ser y cómo es la estructura del ser. El punto de partida planteado por Heidegger considera el contexto histórico y el contexto vivencial propio del ser. Su objetivo principal fue entender lo que significa ser una persona y cómo el mundo es entendible para los seres humanos. Este círculo hermenéutico viene configurado a través de una frase de Heidegger donde se afirma que toda interpretación para producir comprensión debe ya tener comprendido lo que se pretende interpretar. Gira principalmente en función del descubrir y entender los significados, hábitos y prácticas del ser humano, es decir, apropiarse del significado en la experiencia vivida y revelar los fenómenos ocultos y sus significados a través de la interpretación. La fenomenología hermenéutica permite investigar un mayor acercamiento con los participantes del estudio, así como indagar el fenómeno buscando en las propias palabras de las personas lo que realmente sienten, tomando en consideración la manera particular de cómo viven el fenómeno. Lo que siente, lo que vive y lo que piensa el participante en el estudio, es decir, lo que está dentro de él, es muy importante como sujeto investigador. Los datos que ellos aportan permiten identificar categorías y subcategorías para develar el significado de manera empática que estas personas le dieron a lo que es su realidad, a través de una concepción holística enmarcada dentro de sus propias vivencias. Es importante destacar que el enfoque fenomenológico hermenéutico se caracteriza por ser emergente, abierto y flexible, desde donde el investigador determina la muestra de manera intencionada. Es profundamente ontológico, ya que estudia al hombre en su mundo histórico, social y cultural, es decir, en el contexto de temporalidad e historicidad de lo que es la existencia humana. En efecto, las investigaciones que se abordan desde este enfoque intentan profundizar el problema de la representación del mundo, es decir, abordar la realidad. Tanto la hermenéutica como la fenomenología plantea una espacial y particular sintonía desde un punto de vista ontológico y epistemológico.
su integración para el abordaje de lo real le permite una postura diferente, lo que conlleva a descubrir una fusión que es potencial, importante y posible entre ambas. En síntesis, podemos decir que la fenomenología hermenéutica aboga por un descentramiento del sujeto en el mundo. El sujeto es sujeto de experiencia. Ese mundo en que el sujeto participa es llevado al lenguaje y se hace lenguaje. De allí que la pluralidad del lenguaje sea índice de la pluralidad de las experiencias, de la riqueza del mundo vital, de todos esos eventos y actos que ellos viven. Por lo que la filosofía debe y tiene como tarea preservarlo. La experiencia humana es múltiple, plural y como tal tiene que ser considerada. Gracias. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es la estructura de esta perspectiva fenomenológica hermenéutica, la cual está conformada por 3 etapas. La primera de ellas es la etapa en la cual se debe clarificar el presupuesto, es decir, que el investigador debe identificar y conocer cuáles son las creencias que van a influir para el proceso de análisis del sujeto o de la situación que se ha planteado. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es la estructura de la perspectiva fenomenológica hermenéutica, la cual está conformada por 3 etapas. La primera de ellas enmarcada dentro de lo que es la clarificación de los presupuestos, ya que todos los investigadores, todos los seres humanos tenemos un conjunto de creencias que van a influir directamente en la manera en la que vamos a observar las situaciones. Y es necesario que identifiquemos cómo va a ser ese proceso. Segunda etapa, en ella se va a describir el fenómeno en estudio y se va a reflejar la realidad vivida por el sujeto. Esta etapa consta de 3 pasos. El primero de ellos, elegir la técnica de recolección de información. Dentro de esta técnica podemos señalar la observación directa, la entrevista o un cuestionario. El segundo paso sería aplicar los procedimientos seleccionados para recabar la información. El tercero, la elaboración de la descripción protocolar, es decir, reflejar el fenómeno tal como se presenta, evitando influir nosotros como investigadores dentro de esos resultados, que esas creencias, que esos presupuestos influyen dentro de los resultados que se van a plantear. La tercera etapa está conformada por 6 pasos. El primer paso sería una lectura profunda, en la cual identifiquemos todos los aspectos que conforman ese protocolo. Segundo paso, la delimitación de las unidades temáticas, es decir, después de esa lectura a profundidad tenemos que identificar cuántos temas o cuántos subtemas están conformando este protocolo o esta lectura. Tercero, ya identificado cada uno de esos temas, tenemos que ver cuál es el tema dominante, cuál es el tema que va a enmarcar o va a influir en todos los demás que está abarcando esta investigación. El cuarto paso sería la expresión del tema central en lenguaje científico. Ya identificamos anteriormente todos los temas que conforman el protocolo. Luego identificamos el tema central. Ahora tenemos que tratar de transformar todos esos conocimientos, todo ese proceso de investigación con lenguaje científico para que sea comprendido y se encuentre enmarcado dentro de lo que se desea expresar. Quinto paso, la integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva. Este paso constituye el corazón de la investigación y de la ciencia, ya que durante el mismo se debe descubrir las estructuras básicas de las relaciones del fenómeno investigado. Es decir, se van a hacer los enlaces entre cada uno de esos subtemas para ver cuál es el proceso identificado y el proceso ideal. El sexto paso sería la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. La finalidad de este paso es integrar en una sola descripción lo más exhaustivo posible la riqueza del contenido de las estructuras identificadas en los distintos protocolos. Y por último, el séptimo paso sería una entrevista final con los sujetos estudiados. ¿Para qué? Con la finalidad de realizar esos intercambios
para hacer conocer los resultados de la investigación y oír qué es lo que le parece a esa persona sobre el logro o los objetivos iniciales de la investigación. Y por último sería verificar que todo el enlace del tema estudiado esté conformado por la estructura planteada. Es decir, necesitamos hacer una revisión para que se cumpla lo que es la estructura de la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Buenas tardes. Me corresponde en esta sesión hablar de la hermenéutica. Según los historiadores, la hermenéutica proviene de Hermes, dios creador, hijo de Zeus y de la mortal Maya. Se puede definir la hermenéutica como la teoría o arte de la interpretación. Se dice que la hermenéutica es uno de los temas más fascinantes que ha introducido la filosofía en el siglo XX. La filosofía, hasta el planteamiento de la hermenéutica, había olvidado algo muy importante en la vida del ser humano, como era el lenguaje. Aquí, el lenguaje con la hermenéutica reemplaza la razón y propone que una manera de conocer, de lograr tener conocimiento, es a través del lenguaje. De hecho, el lenguaje reemplaza la razón, convirtiéndose en un nuevo logo, en un nuevo discurso. Según los historiadores, la hermenéutica pasa por 5 etapas. De la primera etapa a la cuarta es la proto-hermenéutica. Se inicia la primera etapa con Steinmeier, teólogo protestante alemán, quien trató de quitarle la subjetividad a la interpretación de los textos sagrados. Concluye la proto-hermenéutica con el emperador Justiniano, con el derecho romano, donde se dice que la jurisprudencia provenía de la hermenéutica. Y ya entramos en la quinta etapa, donde ya la hermenéutica es parte de la filosofía, en la cual intervienen destacados filósofos como Dilthey, Ricord, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, entre otros. De ellos, Wittgenstein estudió el lenguaje y dividió el lenguaje en lenguaje formal o lógico y lenguaje cotidiano natural. El lenguaje formal o lógico es el que estudia la analítica del lenguaje, mientras que el lenguaje cotidiano natural es el que estudia el uso de las palabras. Él decía que el lenguaje que más le interesaba a la hermenéutica era el lenguaje público, y que ese lenguaje público, el uso de las palabras era muy importante, y que el uso de las palabras tenía gran sentido, su significado, que las palabras no eran un espejo, que de acuerdo al uso de las palabras, de acuerdo a la práctica, tenían su significado. Otro pensador de este siglo que trabajó con la hermenéutica, un gran filósofo, fue Gadamer. El logro de Gadamer fue descubrir y mostrar el nivel de comprensión humana a nivel teórico y metodológico. Él decía que la verdad estaba íntimamente ligada al método y que no podía existir método sin la verdad. A través de su obra, Verdad y Método, Gadamer propuso y resumió la hermenéutica a través de su famoso círculo, en el cual decía que para entender un texto teníamos que venir con una precomprensión, y de que después que íbamos al texto teníamos una nueva comprensión, y que esos hechos seguían ocurriendo y que se formaba una especie de círculo. Y así que el círculo hermenéutico es infinito y que no existe la verdad, porque cada vez vamos descubriendo algo nuevo.
Entre las características de la hermenéutica vemos que es inherente al ser humano porque es interpretativa, es desconstructiva porque reconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Y a manera de reflexión, le dejo por qué el lenguaje es el nuevo logos. Bueno, señores, hasta acá mi intervención. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Martínez señala que este método estudia los fenómenos tal y como son vivenciados, captados y asimilados por el ser humano. Para Husserl, la fenomenología es un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma. Es decir, el conocimiento se adquiere válidamente mediante la intuición de los datos inmediatos y originarios. Con respecto a las etapas del método fenomenológico, la primera etapa es la clasificación de los presupuestos. Los investigadores deben tener un pensamiento racional para así evitar la influencia de sus propias creencias y valores previos sobre la investigación. La segunda etapa es la descripción del fenómeno. Para Martínez, se debe ofrecer una descripción completa y no prejuiciada, al mismo tiempo que refleje la realidad vivida por el sujeto, su mundo y su situación en la forma más auténtica. La tercera etapa es la estructural. Esta consiste en un estudio minucioso de la información descrita previamente. Para ello, se debe leer varias veces las descripciones, delimitar las unidades temáticas, detectar el tema central que resalta en cada unidad temática, expresar el tema central en un lenguaje científico, incorporar las temáticas principales en una estructura descriptiva, hacer una estructura general y finalmente realizar una última entrevista con los sujetos bajo estudio. La última etapa es la discusión de los resultados obtenidos. Esta consiste en hacer una contrastación de los resultados obtenidos con otras investigaciones o posturas teóricas para así verificar la semejanza o divergencia de las mismas y así proceder a realizar una integradora construcción simbólica. Como conclusión, todo lo planteado en esta exposición revela la necesidad de que el investigador se adentre al mundo interior del sujeto bajo estudio, para así poder entender cómo éste percibe la realidad. Este enfoque revela que el contexto cultural condiciona las variaciones en los procesos científicos y que ante ello no vale nada la lógica interna de dichos procesos, ya que el conocimiento está rodeado tanto por la experiencia como la praxis, para así poder ofrecer una comprensión de la misma.